La música de Navidad siempre me transporta a ese momento donde estábamos en familia, todos juntos, debajo de ese árbol de Navidad que habíamos armado todos días anteriores. La música de Navidad me recuerda a mi casa, la música de Navidad me recuerda a todo ese sentimiento que de niña tenía con esa ilusión de recibir al niño Jesús en nuestra casa, la historia que nos contaban una y otra vez en el colegio sobre el nacimiento del niño Dios. Si estás escuchando este podcast por primera vez, bienvenida, bienvenido. Yo soy Laura Termini y en este podcast hoy vamos a experimentar juntos lo que es atravesar esta Navidad a través del duelo. En el primer episodio que ya grabé y que ya encuentras en YouTube y en todas las plataformas, vas a encontrar una oda a la vida, no a la muerte, y cómo estoy atravesando esto por primera vez de una manera tan profunda y tan intensa. Es muy difícil decirte cómo la estoy atravesando o cómo no. Y me alentó grabar un segundo episodio de este tema sobre el duelo, porque justamente ayer escuchando una de mis radios favoritas, NPR, estaban entrevistando a Anderson Cooper. Anderson Cooper, ya saben quién es, y él, a través de una historia muy personal en su nuevo podcast, habla del duelo. Y creo que para nosotros, las personas que de una u otra manera hemos estado enfrente de la cámara y nos hemos enfrentado a una vida pública, aunque tú lo haces todo de una manera muy hacia afuera, es muy difícil hablar de las cosas que se sienten adentro y de cómo las sientes realmente, sobre todo en una era de redes sociales donde todos pretendemos ser alguien que no somos o pretendemos ser alguien que queremos ser. Me dije a mí misma, ¿por qué no hablar de estas Navidades y de lo difícil que está siendo para mí atravesar este duelo a través de la primera Navidad sin mi papá? Sí, ya yo sé que tengo mil bendiciones, cosas que agradecer, no estoy hablando de esa parte, porque es que también ni siquiera se nos ha permitido muchas veces tener grief, es decir, tener esa rabia y esos sentimientos, porque nos sentimos inclusive con deuda con Dios o con el universo de no darle gracias por lo que tenemos y solamente ver de repente ese lado oscuro. Pero aquí estoy yo para decirte que no, que los días van a ser todos diferentes. A través de justamente este podcast de Anderson, que me encantó escuchar, hay una parte que me movió mucho, que es enfrentar lo que queda. ¿Qué es lo que queda, por ejemplo, de esta Laura que está aquí? ¿Qué es lo que queda de tu familia? ¿Qué es lo que queda a través del dolor? ¿Qué ha pasado después de que mi papá ya se fue? ¿Y cómo estoy atravesando el mes de diciembre? Un mes tan doloroso para mí, porque es el mes donde estaba ya viviendo sus últimos momentos en esta tierra. Pero es el mes que más adoramos en mi familia celebrar. ¿Cómo enfrentar este blanco, negro? ¿Cómo quedarnos en un gris viviendo para poder vivir en balance? Y esto me ha costado mucho trabajo, y me ha costado inclusive conseguir las palabras adecuadas cuando estoy hablando de eso. A través del capítulo que me gustó de Anderson, Facing What's Left Behind, enfrentar lo que queda atrás, él empieza a enfrentar este grief, a enfrentar este tipo de sentimientos que está teniendo de una manera muy, muy sincera y muy única, porque es que cuando uno pierde a una persona que uno quiere, es la primera vez que la pierdes, entonces no tienes ninguna referencia. Y eso me ha pasado a mí, que soy súper estudiosa y me encanta averiguar y preguntar. Es que es la primera vez que lo paso, y que ni siquiera la experiencia de mi mejor amiga, que casi lo vivimos al paralelo, tiene nada que ver con la mía. Hay puntos en común, como puntos de mal humor, puntos de soledad que hemos compartido, pero eso también me di cuenta cuando escuché este podcast de Anderson Cooper, donde él hace este descubrimiento a través de diferentes objetos materiales de su madre. Yo no tengo nada material de mi papá, porque yo ese día, a través de los meses, fui intentando entender toda la situación después de una enfermedad y por qué he tenido de una u otra manera un estrés postraumático por esa enfermedad. De hecho, cada vez que ahora voy inclusive a hacerme un IV
veo las inyecciones y veo que me están inyectando y me acuerdo de mi papá, y cuando estaba, es tan complejo todo que he tenido que llenarme de paciencia hacia mí misma, ¿no? Y entender que esta paciencia que me tengo que tener a mí misma la tengo que tener también con las personas que tengo alrededor, y me cuesta mucho. Hablaba con otra amiga el otro día y le dije, yo sé que ha sido un año muy difícil para entenderme, porque me invitan para todos lados, quieren tener conmigo esa cortesía, yo no he tenido ganas de ir a ningún lado muchas veces. A veces estoy vestida y me devuelvo a casa y me desvisto y me quedo viendo televisión. Inclusive vivir el duelo en pareja ha sido sumamente difícil para mí, pedirle a mi pareja que tenga paciencia ante esto que estoy pasando, porque es que hay veces que ni me provoca estar con él, hay veces que no me provoca ni siquiera hablarle, ni siquiera me provoca explicarme, y ahí he llegado al punto de decir, bueno, ¿dónde está el hasta aquí llegué? ¿Dónde viene el cambio? ¿Dónde veo a esa Laura que yo conocí antes? Y entendí que esa Laura ya no existe. Esa Laura de antes ya no está. Tengo simples cositas que todavía comparto con ella, pero me gusta divisar la Laura que quiero ver al final de esto, pero no hay un final, porque es que resulta ser que yo voy, hasta que me muera, voy a estar grieving, voy a estar desdoliente. No lo sé. Yo vi a mi padre, que justamente durante diciembre, para que vean cómo son los ciclos, se murió su papá. Mi papá nunca quería celebrar la Navidad 100%. Y mi mamá siempre empujaba y siempre empuja. Entonces yo dije, yo no quiero repetir lo mismo que mi papá. Yo quiero, como siempre he hecho con respecto a toda mi vida, he tratado de identificar los círculos que se repiten en nuestra familia para cortar con esos círculos y cambiar y encontrar mi propio path, mi propio camino. Y creo que lo estoy empezando a lograr. Por ejemplo, mi primer paso fue poner 3 arbolitos de Navidad. No solamente uno, sino 3 en diferentes partes de mi casa. Decorar muy temprano. Encontrar a mi sobrina y decirle, ven, chiquitita de 5 años, ven a decorar conmigo, vamos a poner gaitas. Y empezar a celebrar de una u otra manera todas esas cosas que me gustan e irme encontrando de nuevo. Te estoy contando toda esta experiencia porque yo creo que en algún punto podrás encontrarte y podrás encontrarme en todas estas historias de una manera que te identifiques y que puedas de repente agarrar inspiración o decir, no, esto no me sirve para nada. O decir, ay, mira, Laura se siente así, mira, yo también me he sentido así de alguna manera, o no, esto es pura basura. No importa lo que hagas con este audio. Lo importante es que nos estemos comunicando en un día como hoy, y lo importante es que saques de ti ese sentimiento. Hay algo que me sorprendió mucho de todo este proceso y que me sigue sorprendiendo, porque yo soy una persona que toda la vida he sido muy abierta en cómo saco hacia afuera mis sentimientos. Y yo nunca me había encontrado en la posición de querer meterme mis palabras, mis sentimientos, mi lloradera, todo adentro y no querer compartirlo con nadie. Es decir, hasta ese momento vivirlo solo, ¿no? Y aunque no soy la última sobreviviente de mi familia, y espero no serlo, aunque me dicen que voy a vivir 100 años de tanto que me cuido, bueno, nunca sabe. Es raro empezar a enfrentar ser huérfano de padre, ¿no? Ser huérfana. Y eso me ha costado mucho. Quiero celebrar esta Navidad y de hecho la voy a celebrar en casa, en familia. Estoy haciendo yo misma estoy haciendo todo el esfuerzo posible, pero quiero decirte que si no lo quieres hacer y si no quieres hacer el esfuerzo, no lo hagas y que hagas lo que te dé la gana. Los que están alrededor tuyos van a entender, y si no han vivido una pérdida, pues que se vean en tu espejo, y tú también tendrás paciencia como la has tenido con otras personas. No trates de convencer a nadie de lo que te está pasando, no trates de convencer a nadie que te entienda, porque definitivamente es lo más difícil, es agotador. Si estás todo el tiempo tratando de convencer a los demás de lo que tú estás sintiendo en este momento y por qué y para qué, no trates. Solamente mi único consejo es déjate llevar a ti mismo por lo que estás sintiendo. Feliz Navidad a todos. Yo espero que esta Navidad estés junto a tu familia, lo puedas celebrar. Si están vivos, lo celebres con todo el júbilo que puedas.
si no están vivos, que también lo puedas hacer con júbilo y puedas recordar todos esos momentos hermosos que tuviste con esa persona, o esos momentos que también quieres olvidar, pero que lo puedas celebrar a tu manera, como puedas, como mejor lo puedas hacer, con todo lo que eres y con lo que dejaste de ser. Este es un capítulo especial de mi podcast. Espero, si lo estás viendo en YouTube, te suscribas en las plataformas de Anchor también, o en Spotify, o donde estás escuchando esto. Y si te gusta este episodio y crees que alguien lo puede apreciar o le va a servir, lo compartas. ¡Feliz Navidad!